Minasan konnichiwa, bienvenidos a esta nueva clase del curso de japonés de nivel básico en cuanto a gramática. El día de hoy vamos a ver 5 nuevos temas. De hecho, me parece que será una clase un tanto rápida comparada con las anteriores, porque los temas son bastante sencillos, bastante rápidos y sí, como spoiler, hay menos diapositivas que en las últimas dos clases. Entonces sí, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar rápido y vamos a aprender bastante. ¿Qué estaremos viendo? Pues lo que tenemos en pantalla, que son algunos demostrativos de lugar, algunas estructuras nuevas para formar oraciones, y vemos que nuevamente vuelve a entrar la partícula o para demostrar ese respeto en algunas palabras. Pero vamos paso a paso. Pasemos entonces al primer tema, que sería Koko, Soko, Asoko, Kochira, Sochira y Achira. ¿Qué significa? Vamos a verlo. Tanto Koko como Soko y Asoko son demostrativos que indican lugares, que indican posiciones en relación a la persona que está hablando y también a la persona que está escuchando. Aquí depende igual un poco del contexto, por eso es que tenemos estas dos imágenes. En la primera tenemos Koko, que su traducción vendría siendo como aquí, y vemos que se refiere a la posición de la persona que está hablando. Después tenemos Soko, que es como decir ahí, lejos de la persona que está hablando y ahora justo en el lugar de la persona que está escuchando. Después tenemos Asoko, que se refiere a un allí, a una posición lejana del hablante y lejana del oyente. Pero ahora tenemos este segundo caso, donde tanto A como B o la chica y el chico, las dos personas, están en el mismo lugar, por lo tanto Koko, es decir, aquí se refiere a ese mismo lugar donde ambos están. Después Soko se refiere a un lugar un poco más lejano y Asoko a un lugar todavía mucho más lejano. La forma más sencilla de entenderlo o de verlo es simplemente como un aquí, ahí y allí. Es un caso bastante similar a los que habíamos visto anteriormente con el kono, sono, ano, kore, sore, hare. Es exactamente lo mismo en cuanto a temas de distancia o posiciones. De hecho, pues los hiraganas iniciales son los mismos, ko, so y a. Entonces es una buena forma de verlo y de asociarlo para que no olvidemos su representación o su significado. Por otra parte tenemos Kochira, Sochira y Achira, que realmente viene siendo casi el mismo significado, con la diferencia de que estos denotan una mayor formalidad. Además de que tienen un segundo uso, que es para preguntar por direcciones. ¿Cómo es esto? Bueno, en breves lo vamos a ver con algún ejemplo. Por mientras, pasemos al segundo tema, que sería sustantivo, partícula va, lugar y des. ¿Tienes una idea de a qué se puede referir? A través de esta frase modelo podemos formar oraciones que van a referirse a la posición de ciertos objetos, o bueno, del sustantivo que estemos utilizando, del tema del cual estemos hablando, porque esto está anterior a la partícula wa. Tenemos este primer ejemplo que es Koko wa Kyoshitsu desu, que significa aquí es el salón de clases. Koko, aquí, partícula wa, es decir, estamos hablando de este lugar, de esta, sí, de esta posición en la que estamos. Kyoshitsu, que significa salón de clases, y cerramos con la partícula des. La siguiente sería Soko wa shokudo desu, que significa ahí es el comedor. Nuevamente, Soko, ahí, partícula wa, es decir, ahí es el tema de la oración. Shokudo, que significa comedor, y cerramos con partícula des. Por último, Asoko wa jimusho desu, que significa ahí es la oficina. Los significados y la estructura viene siendo la misma. Aquí solamente estamos introduciendo jimusho, que significa oficina. En los últimos dos ejemplos estamos omitiendo el uso de koko, soko y asoko, sino que ahora ya estamos hablando específicamente de los lugares. Por ejemplo, tenemos Kaigishitsu wa Nikkai desu, que significa la sala de reuniones está en el segundo piso. Kaigishitsu es sala de reuniones. Partícula wa, estamos hablando de la sala de reuniones. Nikai, que significa dos, y piso, segundo piso. Y partícula des. La pronunciación de los números ya la veremos más adelante,
pero por el momento podemos quedarnos con que el 2 se pronuncia ni. Por lo tanto, Nikai, segundo piso. Posteriormente tenemos Maria-san wa uketsuke desu, que significa la señora María está en la recepción. Maria-san wa, estamos hablando de la señora María. Uketsuke, que significa recepción. Y cerramos con des. Bastante simple, ¿no es así? Te invito a que intentes formar alguna oración con lo que hemos visto, para que practiques esta estructura. Pasemos al siguiente tema, el número 3, doko y dochira. Ambas son palabras que nos permiten preguntar por la ubicación de lugares, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, iniciando con doko. Toire wa doko desu ka? Es decir, ¿dónde está el baño? Toire es baño, de hecho viene, bueno, es muy parecido al inglés, que sería como toilet. Partícula wa, es decir, estamos hablando del baño. Doko, ¿dónde? Desu ka, ¿dónde está? Entonces sería, ¿dónde está el baño? Y se puede responder con un asoko desu, es decir, está por allí, en una posición o en una ubicación lejana tanto para el hablante como para el oyente. Luego tenemos dochira, cuyo uso es muy similar a doko, pero con un toque de formalidad superior. Vamos a ver algún ejemplo. Otearai wa dochira desu ka? Que significa ¿dónde está el baño? Pero de una manera, pues sí, más formal. Un ejemplo de esto es que justamente la palabra de llamar al baño cambia. Una forma de llamar al baño de manera formal sería así, con otearai. Pero al final de cuentas es el mismo lugar, la misma ubicación que toire. De hecho, ya me ha tocado utilizar esta frase en algún restaurante y pues va de maravilla. Y ya la forma de responder podría ser con un achira desu, que si nos damos cuenta, achira es la versión formal de asoko. Nos están respondiendo con la misma formalidad con la cual nosotros estamos preguntando. Tenemos un último ejemplo que dice, Kono densha wa dochira e ikimasu ka? No nos asustemos con lo nuevo de esta oración. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula tenemos un verbo que se lee como ikimasu ka. Bueno, la K es porque estamos preguntando, pero si no nos asustemos porque ya lo estaremos viendo más adelante. Simplemente quedémonos con el significado que sería ¿a dónde va este tren? Kono, este, densha, tren, partícula wa, por lo cual estamos hablando de este tren, dochira, ¿dónde? Ikimaska. Ikimas es el verbo de ir. La partícula se utiliza junto con este verbo para indicar el lugar al cual se está dirigiendo, por lo cual se junta con dochira y estamos preguntando de a dónde se dirige este tren. Entonces, esta última parte tendrá un poco más de sentido cuando lo veamos en su momento, pero el significado es ese. ¿A dónde va este tren? Y aquí simplemente nos pueden responder con un Tokio ikimasu. Es decir, va a Tokio. Tokio, lugar. Partícula que se refiere a la dirección del verbo ir. Y luego el verbo ir, por lo cual está diciendo que va a Tokio. ¿Quedó claro? Pero nos estamos olvidando de un último uso. Preguntar por la pertenencia. Tanto doko como dochira se pueden utilizar para preguntar al lugar al que una persona pertenece en cierto ámbito. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela y pueden ser muchos otros. En este caso vamos a ver esos dos que son como los más familiares para nosotros. Tenemos el siguiente ejemplo. Daigaku wa doko desu ka? Que sería ¿cuál es tu universidad o en qué universidad estudias? Si quisiéramos una traducción muy literal de las palabras que estamos utilizando en este ejemplo, sería algo como tu universidad, ¿dónde es? Pero el significado que adquiere esta oración no es ese, sino que sería como un ¿cuál es tu universidad o en qué universidad estudias? A lo que se puede responder con el nombre de, bueno, de nuestro centro de estudios. En este caso puede ser Osaka Daigaku desu, es decir, la Universidad de Osaka.
Vamos a explicar rápido las dos oraciones, la pregunta y la respuesta. Daigaku, que significa universidad, partícula wa, estamos hablando de la universidad. Doko, ¿dónde? Pero en este caso estamos hablando de pertenencia. Deska, es decir, ¿cuál? Entonces, ¿cuál es tu universidad? Si nos damos cuenta, aquí no estamos mencionando al oyente, porque realmente no es necesario, ya que esta oración se está diciendo bajo un contexto donde estamos hablando con otra persona, por lo cual no hay nadie más, no es necesario mencionar a nadie, ya que se interpreta que le estamos hablando nuevamente a la otra persona. De esto ya hablamos un poco en las clases anteriores, así que no hay que olvidarlo. Vamos a tratar de evitar utilizar anata, ya que en Japón no es muy común que se utilice. Por último tenemos Osaka, que sería prácticamente la ciudad de Osaka. Daigaku, nuevamente universidad, por lo cual si decimos Osaka Daigaku, estamos diciendo la Universidad de Osaka y cerramos con la partícula des. El siguiente ejemplo es Kaisha wa dochira desu ka? Es decir, ¿cuál es tu empresa o en qué empresa trabajas? El dochira aquí se está utilizando en un contexto de formalidad, pero repetimos que el significado es el mismo que con doko, solo que formal. Y se está respondiendo con un ABC Daigaku desu, que sería en ABC o en la empresa ABC. Vamos a explicar la oración. Kaisha es empresa. Wa, estamos hablando de la empresa. Dochira, ¿dónde? Deska, ¿dónde es? Y la estructura nos forma cuál es tu empresa o en qué empresa trabajas. A lo cual se está respondiendo ABC Daigaku desu. ABC es el nombre de la empresa y Daigaku es literalmente empresa, por lo cual se está expresando la idea de que se trabaja en la empresa ABC o simplemente en ABC. Pasemos entonces al último tema, que sería el sufijo o. De hecho, el uso es muy similar al que vimos en la clase anterior. Aquí únicamente estamos agregando que justamente se puede utilizar en palabras que se refieren directamente a otras personas. Puede ser el oyente o alguien más. Y pues sí, nuevamente sigue denotando respeto. ¿Cuál es un poco la...? Bueno, realmente no hay diferencia. Aquí simplemente se está agregando como esta información porque en la clase anterior vimos que se utilizaban palabras como ocha, por ejemplo, que es té, o osake, que sería alcohol. Cosas que no están directamente relacionadas con las personas en sí, como sería este caso, Okuni wa dochira desu ka? Que significa ¿de qué país es usted? Kuni sería país y con O le estamos agregando justamente esa denotación de respeto y es necesario ponerlo porque justamente estamos utilizando dochira. Recordemos que dochira también denota respeto, por lo cual el O viene siendo necesario aquí. Y bueno, expliquemos la oración rápidamente. Okuni, país, wa, estamos hablando del país. Dochira desu ka? ¿Dónde es? Pero el significado viene siendo ¿de qué país es usted? Colombia, que es la forma en katakana de expresar el nombre de Colombia. Kara, que significaría desde. Y kimashita, que significa venir, pero en pasado. Por lo cual estamos diciendo vengo de Colombia o vine de Colombia o soy de Colombia. Aquí la idea central es expresar que nosotros somos de ese país. Y listo. En esto consisten estos cuatro temas. Sí fueron cuatro, ¿no? Creo que sí. En esto consisten estos cuatro temas que, como mencioné, son bastante simples, pero también son bastante importantes, ya que nuevamente se trata de las bases para comenzar a formar cosas más complejas. Por lo tanto, practiquen lo que tengan que practicar y si tienen dudas, no duden. Qué irónico sonó eso, pero sí, no duden en compartirlas. Así que nada, nos veremos en la próxima lección y que tengan un muy buen día. Matane.